Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, estamos en Gente de Opiniones. Hoy es 1 de mayo, vaya nuestro saludo y abrazo solidario para la clase trabajadora, hombres y mujeres que hacen que este país avance, que este país esté cambiando para ser un mejor país. Es por eso que esta noche están con nosotros representantes de diversos sectores de la clase obrera. Francisco García, de Concertación por un País Sin Hambre, y Seguro Compass. Bienvenido. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Margarita, Abel. Buenas noches al pueblo salvadoreño, principalmente a los trabajadores y trabajadoras. Un saludo de parte de Concertación Popular por un País Sin Hambre y Seguro. Un abrazo en el Día Internacional de la Clase Obrera. También está con nosotros Margarita Posada, directora de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños, APROXAL. Bienvenida, Margarita. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un gusto estar acá, sobre todo en un día tan importante que nunca debemos olvidar y nunca debemos de dejar de luchar por los derechos de los y las trabajadoras. También está Abel Lara, presidente de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria, CONFRAS. Bienvenido también. Muy buenas noches y bueno, saludar a mis compañeros y compañeras este día que conmemoramos los 129 años de lucha realmente de los trabajadores y las trabajadoras. Ha sido una jornada intensa, ha sido una jornada muy importante, una jornada donde, bueno, trabajadores y trabajadoras han salido primero a disfrutar, a celebrar, porque es el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, pero también ha sido una jornada de reflexión, una jornada de hacer sentir la presencia de los trabajadores, de hacer escuchar su voz, en un mensaje muy importante del cual están todos pendientes, y el que también tuvo la participación de funcionarios públicos. Y bueno, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, encabezó esta delegación que acompañó también a los trabajadores y trabajadoras. Tenemos una nota que nos resume lo que sucedió esta mañana en la celebración del Día de los Trabajadores y Trabajadoras. Veamos. Una vez más, la clase trabajadora de este país se sumó a la marcha del 1 de mayo en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Diferentes sectores sociales demandaron peticiones laborales concretas, entre ellos el sector campesino. Hemos venido para celebrar este día muy importante porque se conquistaron las 8 horas laborales para los trabajadores. También estamos exigiéndole a la empresa privada de que en el campo se necesitan mejores salarios, porque los empleadores, digamos, pequeños están pagando un buen salario, pero los grandes empresarios agrícolas, como el caso de los cañeros, ganaderos y cafetaleros, ellos siempre pagan incluso menos de lo que está estipulado en la tabla salarial que tiene el gobierno. Estamos viendo cómo a estas alturas el sector se está levantando, está teniendo mejores oportunidades y obviamente con eso lo que estamos teniendo son avances en el sector. También los docentes se sumaron a la multitudinaria marcha de las organizaciones sociales que partió desde el Boulevard de los Héroes y Avenida Los Andes, y aunque reconocen que El Salvador ha iniciado un proceso de cambios significativos en educación, hay retos importantes por superar. En este campo, en el tema educativo, Andes 21 de junio ha iniciado un proceso que le llamamos Movimiento Pedagógico Salvadoreño, en donde tenemos una estrategia muy importante que por muchos años no hemos implementado, que es la incorporación, de las y de las madres y de los padres de familia en el proceso educativo. La conmemoración de esta fecha tiene su origen en la historia laboral estadounidense, ya que es a los mártires de Chicago a quienes se debe esta actividad, así como las 8 horas laborales de las cuales ahora goza la clase obrera de este país. Bueno, no cabe duda que existen avances, pero siempre existirán desafíos. Margarita, ¿cuál es el significado de este 1 de mayo, en este caso del 2015? Bueno, yo creo que es importante reflexionar de que el trabajo es un derecho que tiene que ver también con la dignidad, con la vida digna de la población, y a la vez te permite el ejercicio de otros derechos, ¿verdad? Sin trabajo no tenés una vivienda digna, educación, una alimentación también digna. Entonces, el trabajo ha venido también sufriendo, como todos los derechos, en este modelo neoliberal globalizante, un deterioro.
no debemos olvidar que existió en el pasado toda una política de flexibilidad laboral, incluso propuestas de ley, en donde muchos trabajadores y trabajadoras fueron cambiados en su estatus de ley de salarios a contrato, con ello impidiéndole ya gozar de prestaciones, de vacaciones, de seguro social, y solo fueron contratados por horas. Y en la empresa privada pues la situación es aún peor, porque eso es en las instituciones del Estado. A la fecha, a pesar de que ha habido un esfuerzo por ir cambiando, ¿verdad?, esa condición, no se ha logrado en un 100%, y yo creo que el gobierno del presidente Sánchez Serén tiene el reto de ir cambiando esa condición laboral dentro de las instituciones del Estado. Y algo se ha avanzado, creo yo. Sí, se ha avanzado. En algunas instituciones ya se ha logrado. Yo te puedo decir, en el Ministerio de Salud ya es poco el porcentaje. Incluso había trabajadores en el gobierno anterior del presidente Funes que ganaban hasta $60. Entonces, o sea, en condiciones indignas totalmente. Eso se modificó desde la gestión de la doctora Rodríguez y ahora pues se continúa con la misma política con la doctora Mengíbar. Pero es un tema que no se debe de dejar de lado. Y por otro lado, el hecho de que las empresas privadas, como lo decía en el reportaje el compañero del sector agropecuario, las condiciones en las que trabaja la gente en el área rural, la situación salarial en el área rural, hay muchas cosas que hay que resolver, e incluso tenemos una canasta básica que es el parámetro para establecer el salario, diferenciada en el campo y en la ciudad, ¿verdad? Como si la gente en el campo no tiene los mismos derechos porque la canasta es más reducida, y si es ese el parámetro para establecer el salario mínimo, obviamente en el área rural el salario mínimo siempre va a ser menor. Entonces hay todavía elementos que generan inequidad en el análisis, en el establecimiento de parámetros, y yo creo que es un reto que este gobierno debe de confrontar y de resolver. Justamente, Abel, ¿cómo se ve esta conmemoración justamente desde la perspectiva del sector agrícola? Bueno, nosotros este día, como campesinos y campesinas, acompañamos todo el esfuerzo que hicieron todas las organizaciones sociales, populares, y estuvimos allí como trabajadores agrícolas que somos, y que dentro de esto nosotros estamos entonces este día, el Día del Trabajador, demandando que se revise los 10 salarios mínimos que existen, ¿no? Existen 10 salarios mínimos y entre ellos hay 4 del sector agropecuario. Es decir, que a los compañeros y compañeras que van a la roza de caña, se les paga por tonelada, digamos, rozada o tarea, ¿no? Y por eso hay un pago indigno, ¿no? Porque creo que para nosotros este día, venir a pegarnos una asoleada, caminar en la calle, para nosotros es simplemente caminar, es lo que se hace todos los días, ¿no? Entonces, disfrutar ese sol, eso es divino, saber que nuestro sol nos da alimento. Sin embargo, sabemos allí que hay un salario totalmente discriminativo para las personas que rozan la caña, que ese es un trabajo pesadísimo, ¿no? Entonces, luego a partir de esto, tenemos el otro salario de las personas que son las recolectoras de café, donde también entonces hay un pago por arroba cortada, ¿no? Y entonces aquí también hay mucho involucramiento de la familia, y cuando esta familia se involucra, digamos, de esa manera discriminada la mujer, los niños, porque al igual entonces a los hombres le están pagando menos por la recolección, ¿no? Entonces eso es indignante. Por otro lado, entonces tenemos los salarios entonces de los jornaleros que trabajan en cualquier, digamos, actividad en la finca o en las haciendas, ¿no? En las haciendas ganaderas. Es decir, que nosotros los trabajadores agrícolas estamos siendo sobreexplotados y estamos entonces haciéndole la riqueza a los terratenientes todavía, ¿no? Es decir, que no hemos dado un paso todavía muy fuerte, donde hay muchos todavía, familias enteras que todavía no accesan a tener esa alimentación adecuada, ¿no? Y que sea nutritiva. Entonces están entonces allí con grandes problemas, específicamente por lo que ya explicaba compañera Margarita, de que el salario
ahora agrícola es pero bajo de la canasta básica, ¿no? Entonces, de esa manera, este día nosotros estuvimos demandando que se revise esos 4 salarios mínimos que existen allá en lo rural, que no es posible, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que por lo menos debe de haber un mínimo de $300, tal como se paga entonces a los trabajadores y trabajadoras del sector público, ¿no? Creo que eso es justo y vamos entonces a continuar durante todo este año que viene, digamos, haciendo planteamientos que se pueda retomar eso. Y lo tenemos nosotros bien claro, que el gobierno puede ser que nos acompañe y que está allí, porque nosotros las cooperativas agropecuarias estamos pagando más de ese salario, ¿no? Entonces, es decir que nosotros, como somos los dueños, somos los trabajadores, nosotros mismos entonces nos asignamos un salario. Sin embargo, aquellas personas que todavía no tienen tierra y que dependan de los terratenientes, entonces los tienen ahora como esclavos, ¿no? Y creo que esta lucha que se dio entonces por estos compañeros, compañeras, que ahora conmemoramos esos 129 años, digamos, de lucha en Chicago, ellos pelearon por un salario justo, por 8 horas laborales, se peleó para que tuvieran salud y educación. Y todavía esos problemas entonces ahora todavía los tenemos en nuestro sector, ¿no? Por lo tanto, creemos que es válido todavía entonces tener esa lucha, tener propuesta de cómo realmente vamos a ir resolviendo toda esta problemática que nosotros estamos viviendo, ¿no? Es decir, que todavía entonces la burguesía salvadoreña, los terratenientes, se están quedando con el sudor de cada uno de nosotros que laboramos en cada uno de estos sectores. Muy interesante lo que plantea Isabel, porque hay la necesidad siempre de estar luchando porque se garanticen los derechos de los trabajadores y haciendo propuestas para incidir realmente en los cambios en el país. ¿Cómo lo ven ustedes, Francisco? Bueno, desde Concertación Popular por un País Sin Hambre y Seguro hemos venido planteando y este 1 de mayo también nos hemos sumado a esta demanda de mejorar el salario mínimo en la empresa privada, pero también de aumentar el salario para los trabajadores y trabajadoras de la empresa privada. Creemos importante de que, y es el momento propicio para denunciarlo, que la gran empresa aglutinada en la NEP asume una actitud no solo de estar estorbando y bloqueando todo el proceso de transformación en este país, sino que continúa con la política de salarios miserables a los trabajadores y trabajadoras, tanto de comercio, de industria y servicio. Nuestra demanda es que se uniforme el salario mínimo. O sea, es que al ir a comprar al trabajador o trabajadora no se le pregunta si es de maquila, si es de comercio, es de servicio. El precio es igual. Entonces, la lógica legal de estar un salario mínimo diferenciado es hasta inconstitucional. Pero ahí sí no aparece la famosa sala de lo constitucional diciendo que la diferenciación del salario mínimo es inconstitucional. Es inconstitucional todo lo que le afecta a la gran empresa. Todo lo que le afecta a Arena es inconstitucional. Pero los salarios que se han estado pagando diferenciado y que es inconstitucional, ahí no dice esta boca es mía. Ahora, ¿cómo vieron, Margarita, la conmemoración de este día? Mucho colorido, la misma actitud de la gente aguerrida, trabajadora, de estar haciendo esta conmemoración y poniéndole creatividad y todas las ganas para hacer realmente escuchar la voz de los trabajadores, ¿no te parece? Bueno, sí, yo creo que este día fue un día de alegría y también hubo un sentimiento en la gente que marchaba con 2 temas que son importantes también aclarar, porque hay un sentimiento de hasta impotencia con las actitudes que está tomando el señor fiscal general de la República, ¿verdad? En el tema de la impunidad, que a pesar de que no es de manera directa inherente al trabajo como tal, pero que sí el trabajo también tiene un contexto, ¿verdad? Y ese contexto se ve violentado cuando tenés un clima de inseguridad, claro. Un clima de inseguridad generado de manera deliberada por ciertos sectores y que además los sectores que más hablan de su gran preocupación son aquellos que están violentando el Estado de Derecho.
y por ello en la actividad de hoy se habló, y yo creo que es correcto, de que ya el 6 de mayo prescribe el periodo de instrucción en el caso de Francisco Flores, que va a quedar en la impunidad prácticamente, ¿verdad? Y también otro elemento es, yo creo que ya rayó la actitud y el comportamiento de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ya yo vi muchas pancartas y comunicados ya repudiando y haciendo un llamado a la población a movilizarse, y yo creo que es correcto. ¿Por qué? De hecho, el presidente de la República fue muy claro en su mensaje hoy. Así es. Con ese tema. ¿Por qué no puedes hablar del trabajo? La misma NEP, FUSADES, FUNDE y como se llamen todos los aliados por la desgracia, hablan de que sin un clima de inversión, digamos, llamativo, atractivo para las empresas extranjeras, no van a venir a El Salvador. Pero quienes están generando un clima de inseguridad. Entonces, aquí no se trata, en primer lugar, yo creo que sí es importante y es vinculante con el tema del trabajo porque tiene que ver con la generación de empleos, la oferta, ¿verdad? Si tenemos 4 personas de dudosa reputación, ¿verdad? Ya se empezó a generar ya en el ambiente que hay que investigar, por ejemplo, creo que Florentín y Sidney, que tienen hasta sus hijos estudiando en el extranjero, ¿verdad? Porque les han dado ciertas prebendas. Entonces eso yo creo que es importante investigarlo. No lo puedo afirmar porque no lo conozco, pero sí lo escuché hoy en la actividad y me ha llamado la atención que la gente ya los está viendo con otros ojos, ¿verdad? Aquellos grandes paladines del 743 ahora están siendo repudiados. ¿Por qué? Incluso dijeron una consigna: el que quiere volar puede convertirse en pájaro, y el que se quiere arrastrar y se convierte en gusano corre el riesgo de ser aplastado. Entonces, y que después no se quejen. Y que después no se quejen, dijeron. Entonces, yo creo de que también son elementos vinculantes, porque para que haya empleo tiene que haber un clima, y cuando hablamos de seguridad ciudadana, la seguridad también está en el ámbito jurídico. Si tenemos un fiscal vendido que se dedica más a defender a sus compadres que a aplicar justicia, y si tenemos una sala de lo constitucional que abusa de su puesto, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que 4 tipejos vengan a jugar hoy, incluso con la instalación de uno de los órganos más importantes del Estado, que es la Asamblea Legislativa? Entonces yo creo que ya rayaron, ya se les pasó la mano y ahora el pueblo los tiene en la mira. Y yo aprovecho para toda la gente que nos está viendo, para que se active acciones de presión a la Sala de lo Constitucional, porque aquí no va a haber empleo, no va a haber un trabajo digno, si estos señores siguen como gusanos arrastrados a intereses del gran capital, jugando con la institucionalidad del país. ¿Cómo ven ustedes desde el sector agrícola, Abel? Nosotros realmente estamos totalmente preocupados por la actitud realmente de estos 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué digo eso? Porque sabemos nosotros que hemos estado demandando una ley de soberanía alimentaria. Hemos estado demandando y proponiendo una ley del agua. Al final entiendo que la ratificación de la modificación de la Constitución no se hizo, ¿verdad? Se hizo un cambio que por lo menos hace que no perdamos 6 años. Sí, en la última plenaria de esta Asamblea Legislativa que acaba de entregar, se logró entonces nuevamente aprobar la reforma al artículo 69 que ya venía desde 6 años, ¿no? Siempre sin el apoyo de Arena, ¿verdad? Sin el apoyo de Arena y del PCN. Exacto. Entonces, eso... digo ello porque eso, entonces, si se llegara en un momento dado a aprobar una ley de soberanía alimentaria que está basada específicamente en la soberanía de nuestro país,
Si eso trastoca entonces los intereses, yo diría, de la burguesía salvadoreña, por lo tanto, como estos 4 magistrados representan, ¿verdad?, en los mandatos, digamos, de esta gran empresa, por lo tanto van a querer declararla inconstitucional. Y eso mismo va a pasar con el agua. Es decir que ahora están todos los intereses corporativos sobre, digamos, el único recurso agua que a nosotros nos queda. Por lo tanto, si hay una ley de agua que pueda proteger los mantos acuíferos, o proteger realmente lo único que todavía nos queda del agua limpia, eso implicaría que también la sala va a salir nuevamente a decir de que esto es inconstitucional, porque nos ha quedado bien clarísimo, y esa es nuestra lectura como sector agropecuario cooperativo, de que estos 4 magistrados están respondiendo específicamente a los intereses empresariales de este país, es decir, que ellos simplemente están obedeciendo lo que les dicen. En ello, entonces, nuestra preocupación también está basada en lo que es la Asamblea Legislativa, porque en la Asamblea Legislativa a nosotros ahora también nos ha quedado muy clarísimo, muy claro, de que el partido Arena, el partido PCN y el PDC, entonces también reciben orden de la gran empresa privada, ¿verdad?, de la burguesía de este país. Porque si no recibieran orden, hubieran entonces aprobado la ratificación del artículo 69, que establece realmente el derecho al agua de la alimentación. O sea que se le da un paso importantísimo, que la Constitución entonces quede allí muy claro este derecho que tenemos como pueblo salvadoreño. Por lo tanto, entonces al no hacerlo, nos queda entonces ahora, digamos, a nivel de toda la parte rural, que hemos estado pendientes de esto, de que quienes realmente están con nosotros, los del pueblo y los más pobres, ¿no? Entonces, eso para nosotros ha sido importante, y que vamos a continuar entonces en la expectativa, vamos a seguir proponiendo, vamos a seguir demandando a que se ratifique este artículo. O sea, no vamos a bajar el reglón del dedo, perdón, vamos a continuar allí. ¿Por qué vamos a continuar allí? Porque ninguna persona, digamos, puede estar ahora violentando los derechos humanos en este país. Y este derecho que nosotros tenemos al agua y a la alimentación, nadie lo puede estar ahora negando. Y por lo tanto, entonces creo que este día, 1 de mayo, que es importantísimo reivindicar nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, entonces nosotros demostramos de que los diferentes movimientos populares, sociales, organizaciones, tenemos un poder social. Y creo que dentro de eso, la Sala de lo Constitucional tiene el poder constitucional, y que está violentando a cada momento, a nuestro punto de vista, que no somos juristas, que está violentando la Constitución. Ahora, ¿qué estarán diciendo los abogados? Que sí realmente saben de leyes, ¿no? Y esa es nuestra lectura. Y hay muchas opiniones, ¿no? Hay muchas opiniones al respecto. Entonces, Francisco. ¿Sí? Bueno, nosotros consideramos primero que este 1 de mayo, que conmemoramos los 129 aniversarios de la gesta heroica de Chicago, también es importante destacar las buenas noticias. Yo creo que es importante destacar la presencia militante del presidente de la República en el acto del 1 de mayo. O sea, nos parece determinante para los trabajadores y trabajadoras que el presidente Salvador Sánchez Serén, conocido como el comandante Leonel, siga militando a la par del pueblo por las transformaciones de este país. Y también vimos al alcalde, que ya teníamos... El señor alcalde. Dígate no ver al alcalde de San Salvador ahí, fue importante que participe junto a los trabajadores y trabajadoras. Creo que es importante que con mucha alegría, con mucho colorido, con mucho entusiasmo, se reafirma una unidad en la acción de los diferentes movimientos sociales, sindicales, populares, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras del sector público, privado, municipal, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. O sea, es la expresión máxima de unidad de las diferentes organizaciones, y que ponen en el centro banderas de lucha muy importantes, como el derecho al trabajo, el derecho al salario digno, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pensión para todos y todas. Creo que es importante. Pero también este 1 de mayo es importante porque la clase trabajadora salvadoreña está identificando cuál es el enemigo a vencer en este momento. ¿Dónde está el problema y dónde se ha concentrado la oligarquía y desde a dónde está bloqueando el proceso de transformación de este país?
Y la sala de lo constitucional cada día se vuelve impopular. Podemos hacer un recuento rápido de todas sus sentencias y cómo el pueblo castiga, ¿verdad?, contrario a su sentencia. Dijeron que ya no por partido, por banderas de partido, sino que por rostro. La mayoría de gente votó por partido, por bandera, por proyecto político. Dijeron candidatos independientes y no han logrado ni siquiera un diputado independiente. O sea, las resoluciones del cambio de juego al proceso democrático que la Sala de lo Constitucional está intencionalmente y favoreciendo la oligarquía, cada día se vuelve impopular. Entonces, lo que hoy ha sucedido es peligroso para el país, porque quienes hablan y promueven defender la democracia son los que aplican una dictadura peligrosa para el país. Y nuestro llamado es a los diputados y diputadas electos por San Salvador. Ellos fueron electos, independientemente del partido político, por un pueblo que fue a votar, y el pueblo es el soberano. Los diputados y diputadas deben de sentirse con la firmeza, con la confianza que es el pueblo el que los ha llevado a la asamblea, y no pueden 4 personas que están dañando a este país detener la voluntad soberana, ¿verdad? Entonces es importante también que las expresiones populares y sindicales que hoy nos manifestemos, ¿verdad?, pongamos como objetivo derrotar la dictadura de los 4 magistrados que le están haciendo mucho daño a este país. Pudimos ver al arrancar la marcha que los diputados y diputadas fueron convocados por la clase trabajadora y por las iglesias populares. Fueron convocados todos, sin excepción, todos los diputados y diputadas electos, para hacer una juramentación, la juramentación del pueblo, ¿no es cierto? Al final entiendo que asistieron los que siempre asisten, los que siempre están acompañando a la clase trabajadora. Tenemos las imágenes ahí que nos dan la muestra de cómo estuvo esa jornada. Recibieron cada uno una rosa y una cruz, que nunca la deben olvidar, dijeron los miembros de las iglesias. Nunca deberán olvidarlas, y fueron juramentados ahí, con la mano en el corazón. Así fue como les pidieron las iglesias ecuménicas. Ahí está, justamente con la mano en el corazón, juramentando ante el pueblo. ¿Cómo ven esta acción, Margarita? El hecho de que, independientemente del impasse que se supo salvar, ¿verdad? Se supo superar ante esta resolución y la medida cautelar que implica. ¿Cómo ven esta juramentación popular que se hizo al arrancar la concentración? Bueno, yo creo que tiene dos elementos, ¿verdad? Uno, que es lo que decía Francisco, el pueblo votó por estos diputados y diputadas, y se ha violentado esa decisión del soberano, ¿verdad? Se hace un llamado a la población a que asista a votar, a cumplir con un derecho también constitucional, y después, por diferentes razones, se violenta ese derecho. Yo creo que es importante decir que todo lo que afectó la resolución en noviembre del año pasado del voto cruzado, ¿verdad?, y que después la Asamblea Legislativa tenía que legislar sobre eso cuando ya las elecciones eran el 1 de marzo, no dio el tiempo suficiente. Ya se había convocado, ¿verdad? Ya se había convocado. Entonces, realmente todo eso ha afectado, y ya se sabía que el pato de la cena iba a ser el Tribunal Supremo Electoral, porque al final quien tiene que operativizar esos abruptos de la sala es el tribunal, ¿verdad? Entonces, ahora que se está haciendo un nuevo recuento, como no se ha finalizado por otra resolución también a distiempo, ¿verdad?, de la sala, pero si ustedes miran, toda la campaña mediática es en contra del Tribunal Supremo Electoral, y quien tiene la responsabilidad es la Sala de lo Constitucional. Entonces ahora... ¿Ellos han provocado esta situación? Ellos han provocado esta situación. Entonces, ¿qué significa que las iglesias, la Coordinadora Nacional de las Iglesias Populares del Salvador, juramenten a los diputados y diputadas? Es un acto simbólico en donde se hace respetar la decisión del soberano. El soberano es el pueblo, no son 4 gusanos, es el pueblo salvadoreño. Y luego, a la vez, a la otra cara de la moneda está el compromiso también de los diputados
para siempre tener presente que el pueblo debe ser, como lo mandata la Constitución, el origen y el fin de toda su acción legislativa, ¿verdad? Así que es un compromiso, pero también es un respaldo, ambas cosas. Justamente, Abel, ¿cuál debe ser el compromiso de la nueva asamblea que ya asumió y que justamente ha dejado la sesión plenaria en stand-by, digamos, en receso, esperando el resultado? ¿Qué compromiso deben tener con el sector agrícola? Sí, creo que uno de los compromisos más importantes y valiosos que debe de tener, digamos, esta Asamblea Legislativa y aquellos diputados y diputadas que realmente representan y que están con el pueblo, tener un diálogo permanente, luego que puedan entonces dialogar para que puedan haber propuestas comunes, es decir, dependiendo de todos los sectores agrícolas, ¿no? Y eso entonces, desde allí se va entonces a ver cuáles son los diputados y diputadas que realmente responden al pueblo, ¿no? Y por lo tanto, creo que desde allí habrá una lectura de quienes entonces están defendiendo los intereses, diría aquí, corporativos de este país. Por lo tanto, desde este día debemos entonces de estar pendientes de cómo entonces va a conformarse las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa. De esa manera entonces comenzar nosotros a proponer, ¿no? A proponer propuestas de ley, y como ya decía, nosotros como sector agrícola tenemos 3 leyes importantes que creemos que se deben de ahora aprobar, como es la Ley de Soberanía Alimentaria, porque aquí existen 2 conceptos que realmente están opuestos, digamos, en la construcción del país, que es el concepto de seguridad alimentaria que quieren las grandes corporaciones de este país, y la Ley de Soberanía Alimentaria que queremos nosotros los campesinos y campesinas, porque somos nosotros quien producimos el alimento para este país. Y pareciera es una palabra la diferencia, pero esa palabra es determinante en el enfoque que se le da a este tema, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ustedes como trabajadores, Francisco, ¿cómo ven el acompañamiento que hubo de parte de funcionarios y, bueno, en este caso también del presidente de la República, sobre todo en ese diálogo del que habla Abel, que tiene que haber permanentemente con los diputados, con las diputadas, con, en este caso, bueno, la Alcaldía de San Salvador y el mismo gobierno? Bueno, primero a nosotros nos causa mucha alegría y nos motiva a continuar en esta lucha, porque los diputados y diputadas del FMLN, los funcionarios y funcionarias de este gobierno, con su presencia reafirman su responsabilidad militante con el proceso de transformación de este país. No son funcionarios o funcionarias que llegan a administrar al Estado, sino que tienen la tarea de transformar el Estado, de fortalecer el Estado en favor de los trabajadores y trabajadoras, en favor del pueblo salvadoreño. Entonces, su asistencia, su participación militante, ¿verdad?, causa obviamente alegría, motivación de seguir en la lucha, ellos con la tarea de funcionario, funcionaria, diputado o diputada, y los trabajadores y trabajadoras con la tarea de seguir organizando a la clase obrera. Creemos importantes los retos y desafíos de esta nueva asamblea. Es importante reformar la Ley de Organización y Funcionamiento del Ministerio de Trabajo, para que darle dientes al Ministerio de Trabajo, para que la señora ministra tenga las herramientas legales para poder garantizar justicia a los trabajadores y trabajadoras, mejorar la tutela de los derechos individuales y colectivos del trabajador y trabajadora, para que aquel trabajador y trabajadora, independientemente no esté organizado, encuentre en el Ministerio de Trabajo las puertas abiertas y la garantía que el Estado le va a garantizar que el patrono no le violente sus derechos. Pero también es importante que toda reforma al sistema de pensiones sea en favor de la clase trabajadora, ¿verdad? O sea, desde que privatizaron las pensiones con el presidente Alfredo Cristiani, ¿verdad?, las pensiones lo que han hecho es
que con el dinero de los trabajadores y trabajadoras, hoy los ricos se están enriqueciendo más a costilla de los fondos que son propiedad de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en este año, en este periodo de la Asamblea Legislativa, obviamente el tema de pensiones se va a discutir, porque hay crisis de pensiones, sí las hay, pero la crisis es para el Estado y para los trabajadores y trabajadoras y para los pensionados, no para las AFP. Las AFP, los administradores de fondos de pensiones siguen ganando exorbitantes ganancias a costilla de los trabajadores. Entonces, desde nuestra lógica, debe abrirse la participación de los diferentes sectores y buscar un sistema de pensiones para todos y todas. Margarita, ¿cómo han visto ustedes el papel del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en este y en el anterior gobierno del cambio? Bueno, yo creo que hace falta mucho por trabajar, ¿verdad? Ha habido en El Salvador una cultura de abuso. Hay que fortalecer, digamos, también el empoderamiento de la población trabajadora en términos de sus derechos, ¿verdad? Porque aquí, como no ha funcionado por años la institucionalidad del Estado, no existe también la cultura de la denuncia. Entonces, claro, los trabajadores tienen miedo de hacer ciertas denuncias, las mujeres no quieren denunciar acoso sexual, acoso laboral. Porque se cree que siempre va a perder uno. Claro, entonces dicen, no, ¿y para qué voy a ir, verdad? Mejor me callo o me va a echar del trabajo, que siempre hay temor al sector empresarial. Entonces yo creo que es importante que se trabaje todavía en eso, en generar el empoderamiento de la población trabajadora sobre sus derechos y también que funcione de la mejor manera la institucionalidad del Estado, porque es como cuando le decís a la mujer, mire, vaya a denunciar la violencia, va a denunciar y el marido la sigue marimbeando y la policía le llega a decir, mire, es su esposo, entonces mejor no le diga nada, usted va a querer volver con él. Cuando no se coincide, digamos, el empoderamiento que la gente toma con la respuesta institucional, hay un desgaste y yo creo que hay que trabajar todavía en ambas direcciones. ¿Cómo lo ven ustedes, Abel, el trabajo del Ministerio, bueno, el papel del Ministerio de Trabajo? Pues nosotros desde el sector rural, agropecuario, todavía vemos muy indeficiente eso, ¿no? Totalmente deficiente. Creo que el Ministerio de Trabajo necesita una revisión específicamente en todos los aspectos estructurales. Y eso quiero decir que hay que revisar la ley, ¿no? Porque si no se revisa eso, no se va a avanzar. Va a continuar aquí, entonces, quedando todos los casos denunciados de las violaciones laborales a la impunidad. Porque no se avanza. Porque tenemos los ejemplos de la empresa privada, donde hay trabajadores y trabajadoras que los han despedido sin, digamos, ofrecer ningún derecho que realmente ellos tienen. Entonces creemos que debemos continuar ahora demandando la aprobación de una ley que pueda entonces estar en el nuevo contexto de país, donde podamos entonces tener que los trabajadores y las trabajadoras puedan entonces ir entrando a un aspecto ya de un trabajo más digno, ¿no? Ahora, Francisco, ¿cómo ven el papel de la empresa privada en este caso? Bueno, primero... haciendo la diferencia, ¿verdad? La empresa privada como tal y, en este caso, la ANEP como representante de un sector de la empresa privada. Definitivamente. Bueno, primero creemos que hay muchos empresarios y empresarias que tienen el compromiso de estar contribuyendo a este país. El problema es cómo la ANEP se autodenomina la representante de todo el sector empresarial y cómo las instituciones del Estado, porque tanto Margarita como Abel han planteado las deficiencias del Ministerio de Trabajo, que no es responsabilidad de la funcionaria. O sea, obviamente creemos que la ministra de Trabajo está haciendo un papel importante de querer transformar, pero las instituciones del Estado han sido creadas precisamente para favorecer a los poderes fácticos de este país.
Y entonces, en esa lógica, la ANEP se arroga el derecho de representar a la empresa privada en diferentes áreas del Estado, donde ha asumido una actitud revanchista y una actitud de no permitir los avances de transformación de este país. Llámese esto a las instancias tripartitas, como el caso de INSAFOR. INSAFOR sigue privilegiando procesos de capacitación élite y no a los trabajadores y trabajadoras como la ley manda. Pero ¿quién decide ahí? La gran empresa. Y así está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, parece ser también que hay participación de la gran empresa y estorba, bloquea. Entonces creemos que la empresa privada aglutinada en ANEP debe de asumir el rol histórico que le corresponde de contribuir a este país. Y si no, le va a pasar lo de la Sala de lo Constitucional, que cada día es más impopular. Entonces la ANEP cada día es más impopular, ¿verdad? Y esto a ellos no les conviene, y deben de hacer una lectura muy franca de contribuir a este país. Los trabajadores y trabajadoras estamos abiertos a contribuir a este país. El gobierno está haciendo un esfuerzo hoy con la creación del Consejo Laboral, conocido por sus siglas CORELA, donde hay temas importantes para el país, como el empleo, como la inversión, pero los empresarios tienen que invertir. Y esto es ridículo. Si uno empieza a ver las estadísticas en Centroamérica, podemos observar que los empresarios salvadoreños tienen inversión en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, pero aquí no quieren invertir, ¿verdad? Y allá están pagando, para el caso, por ejemplo, los 14 salarios que mandan acá, y aquí no quisieron acompañar las reformas al Código de Trabajo de pagar 14 salarios. Entonces hay una actitud partidaria de la ANEP, ¿verdad?, enquistada en el mismo arena, de no permitir los avances democráticos. Pero yo creo que también es importante empresarios y empresarias que están contribuyendo a este país con empleos a los trabajadores y trabajadoras. Margarita, ¿cuáles son los desafíos que ustedes ven de entrada en estos próximos días, en estas próximas semanas en el país? Bueno, para mí un desafío es profundizar la democracia, ¿verdad? Toda la institucionalidad democrática. Viene una elección de fiscal ahora ya próximamente, y es importante también, ojalá que no vayan a reinstalar a este fiscalete que tenemos mediocre, que se preocupa más por defender a sus amigos que por hacer justicia. Y es importante porque la investigación del delito fue parte de los acuerdos de paz que se le dejó a la Fiscalía. Creo que es importante el hecho de que la población defienda la institucionalidad del Estado y le ponga un freno a esta sala de lo constitucional. Para mí esto es un elemento fundamental en términos políticos, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer. Y yo creo que también para enrumbar el país, aunque se pueda ver como fuera de foco, yo creo que es importante la educación. Vietnam acaba de celebrar, de conmemorar el 40 aniversario de su revolución, y lo que cambió a Vietnam y la convirtió en el país que ahora es que le apostó 100% a la reforma educativa. El Salvador tiene problemas de salud, tiene problemas ambientales, tiene problemas laborales, porque nos hace falta la educación. La solución siempre pasa por la educación. Para mí, si queremos cambiar de raíz la situación del país, no podemos seguir con aulas con 3 grados y un solo profesor, y así estamos. Entonces, para mí, digamos, en términos de intervención estratégica, es la educación, y de acción política es la defensa de la institucionalidad del Estado. Abel. Sí, creo que un reto importante que se avecina en nuestro país que ha iniciado un proceso de cambio importantísimo, que nosotros los agricultores, campesinos, estamos ahora, siendo beneficiarios de esos pequeños cambios que se ha iniciado, y que dentro de eso entonces vemos la importancia de que los 3 poderes del Estado puedan estar funcionando. Mientras estos 3 poderes no estén funcionando como tal, como toda una maquinaria que engrana el desarrollo, va a ser imposible entonces poder avanzar. Y aquí, como pueblo salvadoreño y todos los salvadoreños
que realmente queremos y amamos nuestro país porque trabajamos y que es nuestro, no es posible que porque algunas personas, muy pocas, quieran entonces tenernos de esa manera dividida. Eso no se vale. Entonces creemos que los trabajadores y las trabajadoras debemos de continuar unificando esfuerzos de unidad. Debemos de continuar en ese proceso que nos permita entonces ir construyendo el poder social popular. Ese poder popular para que nuestro país entonces vaya avanzando en ese camino que realmente hemos iniciado. Porque aquí en estos momentos hay dos modelos que realmente están en choque, en un conflicto, ¿no? Es decir, como que estamos ahora saliendo del verano y estamos entrando al invierno. Nosotros los campesinos y campesinas estamos muy felices porque ya va a llover, claro, porque vamos a sembrar nuestros alimentos, vamos a sembrar esos cultivos y estamos felices por ello. Y entonces en nuestro país está pasando lo mismo. Está el modelo capitalista que quiere seguir avanzando y que no le importa a la población en general. Pero está el modelo entonces del pueblo, que es el nuestro, que es el que queremos ir construyendo, ¿no? Y por eso entonces debemos de seguir unidos para avanzar en ese proceso que hemos iniciado. Francisco, ¿cuál debe ser entonces la actitud de la ciudadanía y de las organizaciones? Bueno, creo que es importante y desde Compas exhortamos a los diferentes sectores populares de este país a seguir luchando por depurar el sistema judicial. La corrupción es el flagelo que más daño le ha hecho a este país. Si nosotros empezamos a sumar toda la corrupción que Arena cometió en los 20 años de gobierno, este país no tuviera problema para el financiamiento de los próximos 20 años de gobierno. Pero todo se lo ha robado funcionarios corruptos de Arena. Y el sistema judicial lo que ha hecho son condenas que causan indignan a este pueblo, que indignan a este pueblo. ¿Cuáles son? O arresto domiciliar o trabajo comunitario. Pero a alguien que roba la gallina se va a poder ir a la cárcel. Y es un sistema judicial, la administración de justicia, la que debe depurarse. Solo el pueblo organizado posibilitó quitar al anterior juez que llevaba el caso de Francisco Flores. Hoy este juez que lleva el caso de Francisco Flores ha exigido a la Fiscalía que presente las pruebas porque la tendencia para judicializar el delito de lavado de dinero, hay pruebas contundentes. Sin embargo, el señor fiscal se ha negado a presentar las pruebas. Y en Costa Rica, que se está haciendo la investigación de las diferentes cuentas, encontramos dolo en la Fiscalía que no permite avanzar para que prescriba el caso y que al final a Francisco Flores, que ha sido uno de los que más le ha robado a este país, tengamos entonces que decirle San Francisco Flores, ¿verdad? Porque va a parecer un santo. Ya le van a hacer una calle también. Creemos importante la lucha por la depuración de la administración del sistema de justicia para garantizar que la justicia no siga picando al del descalzo, como decía San Romero. Necesitamos un sistema de justicia que de verdad haga justicia y que acompañe las aspiraciones y los sueños de este pueblo. Si no, muchas cosas ahí quedan y son mensajes demasiado negativos para la población. Yo quiero agradecerles el que hayan, sé que están bueno, la jornada de hoy ha sido intensa, pero agradecerles realmente porque se han tomado el tiempo de venir acá. Margarita, tu saludo a la clase trabajadora. Bueno, para mí es importante y yo creo firmemente en que cuando el pueblo organizado decide por algo, es capaz de cambiar lo más profundo de las raíces que nos generan inequidad y muerte. Así que el llamado es a luchar, a no quedarse sentado, criticando o simplemente de expectante. Hay que trabajar y hay que luchar unidos. Abel. Pues no, solo reiterar ese saludo a nuestros compañeros y compañeras trabajadoras y felicitar a todos aquellos que nos acompañaron este día y pedirles que sigamos reflexionando, que sigamos pensando realmente por el país que todos queremos. Francisco. Bueno, primero agradecerle a la clase obrera por acompañarnos en esta marcha grandiosa de este 1 de mayo, pero también reafirmar nuestro compromiso de luchar
porque se garantice un salario justo en la empresa privada, porque se garantice mejorar las condiciones laborales en la fábrica, en la empresa, en la industria, en el comercio, en el sistema financiero, y que al fin de cuentas se respeten las 8 horas laborales conquistadas hace 129 años de lucha. Bueno, a nosotros no nos queda más que reiterar nuestro compromiso con la clase trabajadora como medio de comunicación, de llevarle siempre el otro lado de las cosas que la gente necesita saber. Ese es nuestro compromiso. Sabemos que ese es el derecho de la ciudadanía y por ese derecho que trabajamos. Pasen todos muy buenas noches. Hay más para todos y para todas.